El 7 de julio, la distribuidora Diamond Films lleva a los cines Reposo Absoluto, uno de los estrenos de terror del mes más esperados por algunos de los fans del género. En soydecine.com ya hemos podido verla y quiero comentarte qué es lo que me ha parecido. Vamos allá. Escrita y dirigida por la neoyorquina Lori Evans Taylor y protagonizada por Melissa Barrera, Reposo Absoluto es un thriller psicológico aterrador de los productores de Scream y Suspiria. Tras años luchando por formar una familia, Julie Rivers, a quien da vida Melissa Barrera, está embarazada de nuevo y se muda a una nueva casa con su marido. Al recibir la orden del médico de guardar reposo absoluto, Julie comienza a sufrir unas aterradoras experiencias fantasmales que despertarán sus demonios del pasado y le harán preguntarse si su casa está embrujada o está todo en su cabeza. Atrapada y obligada a enfrentarse a su pasado y a lo sobrenatural, Julie tendrá que luchar por protegerse a sí misma y a su bebé a punto de nacer. Esta película, Reposo Absoluto, es una cinta bastante autoconsciente de que no es una gran producción, en el sentido de que no tiene grandes ambiciones o grandes pretensiones de convertirse en una película superproducción como podría ser, por ejemplo, la saga de los Warren o Insidious, ¿no? Que ahora llega una nueva entrega que está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, como vengo diciendo, es una película pequeña y autoconsciente, y eso juega mucho en su favor. Como venía diciendo ahora en su sinopsis, es una película que prácticamente transcurre todo el rato en una misma localización, que es dentro de esta casa, y más concretamente dentro de una habitación en la que su protagonista, quien da vida, Melissa Barrera, pues tiene que guardar reposo absoluto, como bien indica su nombre, y a raíz de ahí pues empezará a vivir una serie de experiencias terroríficas relacionadas con fantasmas y demás. El hecho de que, como vengo diciendo, sea una película pequeña y sea consciente de ello, juega mucho en su favor, porque una vez que compramos esta idea, pues la disfrutamos mucho más, al no esperar grandes cosas de ella, pero no quiere decir con esto que sea una mala película y que nos conformemos. No. Esta cinta aprovecha los puntos que tiene a su favor y los utiliza de la mejor manera posible. Además de escenas de tensión que yo creo que funcionan bastante bien porque llegan a acongojarnos bastante, la película tiene varios jumpscares, ¿no? Estos sustos de sobresalto rápido que hemos visto en infinidad de superproducciones de terror recientes, y son sustos que desde el primer momento pues pueden parecer bastante predecibles, porque a ver, tenemos una casa encantada, vemos que la mujer, por ejemplo, tiene un walkie-talkie o tiene estas cámaras, ¿no? Para grabar a los bebés mientras están en su cuna y tal, pues ya sabemos que van a ir por ahí algunos de los sustos, y efectivamente la película no quiere reinventar nada y los sustos son los que son, o los que venimos viendo venir, valga la redundancia, desde el comienzo de la película. Pero esto no significa que no funcionen, porque son sustos que a mí por lo menos me han hecho saltar de la silla en más de una ocasión, y yo creo que funcionan bastante bien, a pesar de que, como digo, pueden ser bastante predecibles desde el primer momento. En ese sentido, Lori Evans Taylor consigue que el espectador pues llegue a sobrecogerse en más de una ocasión, no solo por los sustos, por las escenas de tensión que, como digo, están bastante bien rodadas, sino porque su protagonista nos importa. Melissa Barrera aquí hace un trabajo bastante bueno, en mi opinión. Creo que se está intentando consolidar como una de las grandes Scream Queens de esta nueva época, después de su aparición en películas como Scream 5 o Scream 6, que la tuvimos a la vuelta de la esquina junto con Gina Ortega, que también diría sin lugar a dudas que es una de las nuevas Scream Queens de esta nueva época, ¿no? Y como digo, creo que Melissa Barrera hace un gran trabajo. Ella lleva todo el peso de la película porque aparece en literalmente todas las escenas de principio a fin. Se centra en ella y al principio se nos presenta como una mujer fuerte, bastante empoderada, independiente y muy interesante, ¿no? Nos cae bastante bien, pero a medida que la trama va avanzando y ella va siendo testigo de esas visiones que no sabemos realmente si ella está viviendo experiencias paranormales o realmente está todo en su cabeza. En ese sentido, la película juega muy bien sus bases de thriller psicológico, porque, como digo, no sabemos realmente si lo que ocurre es real o está todo en la cabeza de una protagonista que viene cargando un trauma anterior relacionado con la pérdida de un hijo que tuvo en su momento. Esto no es spoiler porque se anuncia desde, tanto en la sinopsis como en los primeros minutos de la película.
Entonces juega bastante bien su pasas en ese sentido, acompañado de la gran interpretación de Melissa Barrera, que como digo, empieza siendo una mujer muy empoderada y a medida que va pasando la historia, pues esta imagen va deconstruyéndose, vamos viendo cómo va perdiendo el juicio. Y creo que sinceramente lo hace bastante bien y es gracias a ella, ha sido todo un acierto de casting sinceramente, que la película sube de categoría más de lo que se podría haber esperado de ella en un primer momento. Ya hemos visto en infinidad de películas recientes cómo el drama de una pérdida o el trauma de una pérdida de un ser querido pues es el motor impulsor de una historia de terror. Solo por citar algunos ejemplos, tenemos Hereditary o Midsommar de Ari Aster, que comienza con la pérdida de un ser querido y a raíz de ahí pues va creciendo el terror. Se me ocurren otras, Nope de Jordan Peele, que comienza con la muerte de un personaje y a partir de ahí se desarrolla la trama. The Night House, película súper recomendable que tenemos en Disney Plus, o también del mismo director de Ritual, que también la tenemos en Netflix, súper recomendables. Hablamos de películas de David Bruckner, un cineasta que ha debutado hace muy poco y que recomendamos. Como digo, solo unos pocos ejemplos de esta nueva ola de cine de terror reciente que estamos viviendo y disfrutando muchísimo, y que muchas de estas películas, como digo, parten de un trauma, de una pérdida, y esta pues viene a hacer lo mismo, y eso hace que lleguemos a empatizar aún más con el personaje, porque el drama y el terror están en un perfecto equilibrio, y creo a nivel personal que las películas de terror funcionan mucho más cuando existe esta pequeña balanza muy bien equilibrada entre drama y terror. Y llega a ser incluso bonito, y digo bonito obviamente entre comillas, que se nos hable de la pérdida de un hijo, porque al final, más allá del susto, más allá de los jumpscares o las escenas de terror, considero que esta película es una carta de amor a aquellas madres que han perdido a un bebé, y lo hacen de una manera que, sobre todo en el tramo final de la cinta, a mí personalmente llegó a emocionarme. Y creo que, como vengo diciendo, que esta balanza entre drama y terror esté bien equilibrada, hace que la película pues suba todavía más de categoría, y que cuando era una película pequeña sin demasiadas pretensiones, pues estas pequeñas cosas que voy comentando hacen que llegue a sorprender y que nos guste todavía más. Además, algo que he agradecido muchísimo, y es que estoy muy cansado, ya lo he dicho muchas veces, estamos cansados de ver películas de terror que sí, bueno, al principio son apariciones de fantasmas o esto y lo otro, y que al final, cuando se revela el verdadero mal que hay, ya sea en una casa, donde sea, o el monstruo, pues sea este cliché ya de monstruo delgado, súper alto, que hemos visto en películas como Smile o la saga de los Warren, creo que también en Insidious. Un monstruo que nació, diría yo, si no me equivoco, en 2007 con, aquí precisamente en España, ¿no?, la red de Jaume Balagueró y Paco Plaza, con ese fantástico trabajo que hizo el actor Javier Botet interpretando a la niña Medeiros, ¿no?, que era delgada, alta. Y después de esta película lo hemos visto en infinidad de veces. Ahora ya lo he comentado, Smile, por ejemplo, al final uno se cansa, e incluso este tipo de monstruo ya deja de sorprender. También lo tuvimos en Mama, creo que se llamaba, o Mamá, de Andy Muschietti, director también de It, en la cual también vemos a Javier Botet interpretar al leproso este alto, es decir, es un prototipo de monstruo que a mí personalmente ya me tiene cansado, y viendo esta película ya contaba con que al final tendríamos otra vez a Asimov. No, sorprendentemente no, y eso hace que todavía me guste más la película. Como ves, a mí me ha gustado bastante. Hay cositas que no me han terminado de convencer, por ejemplo, hay flashbacks en la misma que creo que no son necesarios para contar la historia. Creo que es un recurso que no hacía falta y le resta bastante a la narración, ¿no? Pero sinceramente me ha gustado. ¿Por qué? Porque es una película de la que no esperaba demasiado, sobre todo con el bombardeo de cine de terror que estamos teniendo, que es copia y pega uno detrás de otro, porque es un género que sí, estamos ya algo cansados de ver, que es el de las casas encantadas, pues está bastante manido. Y esta película en ese sentido pues no innova, no ofrece nada que no hayamos visto antes, pero lo que ofrece lo hace bien. Melissa Barrera está muy bien como protagonista. Es creíble las situaciones a las que se enfrenta, nos hace dudar de si realmente está viviendo en una casa encantada o de si realmente todo está en su imaginación.
Y yo creo que es una película bastante correcta, bastante solvente y que yo he disfrutado mucho, me ha asustado y al final esto es lo que le pedimos a una película de terror que no llega, creo yo, a la hora y media de duración, bastante ligera, y en estos días de verano pues apetece, ¿no? Disfrutar de algo más palomitero, que como digo no tenga grandes pretensiones y que todo lo que se propone lo cumpla, y ese es el caso de esta Reposo Absoluto. No sé si tú la has visto o tienes intención de verla, sea cual sea el caso, pues comenta aquí abajo si la ves, qué te ha parecido, si no, qué esperas de ella. Y bueno, espero que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. Sin mucho más que añadir, te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que des like a este vídeo y que actives la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos que vayamos subiendo por el canal. Eso nos ayuda mucho a crecer. Y sin mucho más que añadir, yo soy Lionel Marrero y nos vemos por aquí en un par de días para seguir hablando de propuestas de diferentes géneros. ¡Hasta luego!